Bien, ahí ves, Ailén. Se ve, sí. Sí, bien. Bueno, iniciamos entonces esta clase que la intención es hacer de alguna manera un cierre de la temática complejidad del desarrollo. Yo preparé una presentación que ya hace un tiempo la vengo trabajando de fines del año pasado, donde trabajamos algunos conceptos de desarrollo que tienen mucho que ver con lo que es esta unidad que venimos desarrollando en el taller de integración. Y la intención es lanzar algunos disparadores para pensar la temática. Eh, Uno de los conceptos interesantes que yo encontré en estos tiempos sobre el desarrollo local territorial define que entendemos por desarrollo territorial un proceso político, social, económico, institucional, que consiste en la reducción de los desequilibrios espaciales entre las regiones y que considera el territorio como una constitución social y un espacio de poder. Este es un autor que me parece que puede ser interesante para una mirada de territorio y una mirada de región. Este esquema que tenemos aquí abajo muestra las diferentes escalas de ese proceso de desarrollo a partir de trabajar en múltiples escalas, desde múltiples instituciones y desde múltiples actores en ese contexto. Respecto a las dimensiones del desarrollo territorial, bueno, los amigos de la Universidad de Rafaela trabajan como estas grandes 4 dimensiones. Esto es el enfoque de desarrollo económico territorial, donde Pancho Alburquerque define estos ejes, que me parece que son más que interesantes como para poner y caracterizar el desarrollo humano, el desarrollo económico local, el desarrollo social e institucional y el desarrollo ambiental. Podríamos agregar definiciones de desarrollo o unir algunas, pero bueno, me parece que es interesante cómo lo plantea Albuquerque. No sé si han tenido la oportunidad de ver ese video que mandó Naum, donde Albuquerque planteaba algunas cuestiones vinculadas a territorio y la pandemia, que me parece que también está interesante, como para aportar en esta línea desde dónde nos podemos parar para mirar el desarrollo territorial. Y bueno, dentro de esa estructura, en una breve síntesis, uno podría plantear de que el desarrollo es un proceso donde se expresa la capacidad para liderar programas y proyectos entre diferentes actores con intereses diversos. Dentro del desarrollo humano podemos resaltar las definiciones vinculadas a la calidad de vida de las personas para lograr una mejor educación, una mejor alimentación, un mejor trabajo, una distribución del ingreso, entre tantas otras. Poner el desarrollo humano como uno de los 4 dimensiones me parece que es muy interesante. Podríamos haber hablado solamente de los 2 desarrollos restantes, como el desarrollo social y económico, pero el humano juega un papel más que importante. Y en lo social, resaltar el acompañamiento de las instituciones, actores y sociedad civil en esta idea de co-construcción colectiva. Esto también es una mirada de tomar al ciudadano como decisor y analizar sus capacidades. Ustedes en los trabajos prácticos han hecho análisis de este tipo, donde se pone la definición de co-construir como un trabajo en conjunto, ¿no? Esto habla de niveles de participación muy desarrollados en espacios donde la definición del camino a seguir se plantea de manera colectiva. En los foros ustedes pusieron en algunos de los espacios de reflexión que estos procesos complejos admiten la unidad en la diversidad y la universalidad en la singularidad, ¿no? Bueno, creo que ahí este modo relacional de co-construcción, que lo menciona Albuquerque, que lo menciona Madoeri, me parece que es más que interesante a considerar, porque no todos los gobiernos locales o los gobiernos intermedios o la provincia tienen este tipo de definición de cómo relacionarse entre los diferentes actores. Bueno, el desarrollo económico, como otras de las dimensiones,
en esta lógica de la sinergia entre actores, ¿no? Vinculadas a los capitales, tanto de infraestructura, de servicios, que tengan impronta endógena de abajo hacia arriba, y de los subniveles de gobierno, en el marco de la diversificación y el fomento. Y por último, el desarrollo ambiental, donde podemos mirar muchos de los frentes, como la educación ambiental, el consumo sostenible, el respeto por las condiciones naturales para su conservación y preservación, y regeneración, etc. Bueno, un concepto de desarrollo sustentable que siempre lo podemos poner sobre la mesa y desarrollar alguna crítica al respecto, en este sistema territorial que tiene diferentes esferas y que esas esferas hablan del desarrollo sustentable. Y uno de los puntos que me gusta destacar en esta mirada territorial tiene que ver con algunos patrones de vida que tenemos, ¿no? Si uno hace un análisis de los estilos de vida y los puede hacer a partir de un análisis de cómo vivimos, qué comemos, cómo nos movemos, qué compramos, cómo trabajamos, estas definiciones están muy bien desarrolladas en el video que no sé si tuvieron el gusto de ver, no sé si Ailén tuviste el gusto de ver, el de la historia de las cosas. El de Raquel. Que en ese video se cuenta un poco la lógica de la economía y los materiales y cómo el sistema y la sociedad va llevando a estos procesos, y en definitiva ese territorio también está moldeado por esas definiciones, ¿no? Entonces, No, y ahí la lógica, la discusión de lo sostenible y lo sustentable también, digamos, ¿no? Bueno, sí, porque, como... porque No, dale. Sí, dale, te escucho. No, eso. Bien. La definición de lo sustentable o de lo sostenible, yo en la mayoría de los casos, para mí son indistintos cualquiera de los dos conceptos, pero hay autores que encuentran particularidades en uno o en otro. Pero me parece que es interesante más allá del concepto en sí, sino el trasfondo que uno puede leer a partir de un concepto. Que me parece que ahí radica lo interesante, la mirada que podamos tener desde nuestra perspectiva, y sobre todo desde la comunidad, donde nosotros vamos a hacer alguna propuesta vinculada al desarrollo local, llamémosle territorial, sustentable, regenerativo, o cualquiera de las versiones que podemos encontrar y que seguramente ustedes han analizado mucho, ¿no? Sí. Y las que vamos a seguir discutiendo y las que van a inventar, porque también van a inventar algunas nuevas. Esto es solo cuestión de tiempo para que aparezca un nuevo sello de cuál es el desarrollo que se viene, muchas veces ligados a definiciones que parten de organismos internacionales o que parten de grupos que tienen alguna preocupación en particular, etcétera, etcétera. O sea, el concepto de desarrollo desde hace más de 50 años se viene transformando y ha tenido todo un proceso de cambio en su mirada. Así que yo siempre digo que la culpa no la tiene el concepto, sino cómo ese concepto de desarrollo responde a ciertas lógicas y ciertas definiciones. Yo ahora voy a hacer un paneo muy breve con algunos de los puntos de esta esfera, ¿no? De esta esfera de la sostenibilidad, que plantea qué comemos, dónde vivimos, cómo nos desplazamos, qué compramos y utilizamos, qué hacemos con nuestro tiempo libre. Y entonces, bueno, nosotros desde la investigación hacemos algunas miradas muy particulares, por ejemplo, con los procesos de crecimiento y de expansión de las ciudades, cómo se van dando procesos de fragmentación de las propias ciudades. Hoy por hoy, saber cuánto es la densidad poblacional de un lugar es muy importante frente a la pandemia, porque, por ejemplo, vemos que las ciudades que tienen, como el caso de Villa María, un promedio bajo de densidad poblacional, como son la ciudad de Villa María o como son los pueblos del interior, tienen menor cantidad de habitantes concentrados, entonces eso los habilita a ciertos protocolos que en las ciudades grandes por ahí es más difícil, porque esos valores de cantidad de personas viviendo en un lugar, inclusive con ciertos
índices de hacinamiento hacen mucho más complejos los protocolos de actuación, y eso Sí, se está sí, viendo, ¿no? lo estoy sufriendo eso ahora. Claro, ustedes allá en Córdoba seguramente lo están padeciendo, Ujú. pero por ejemplo, nosotros un análisis que hacíamos con una de las medidas que en un momento se pensaba tomar, que era que las personas podían moverse hasta 500 metros de su domicilio a espacios públicos para distenderse. Hay ciudades que una persona sale de donde vive, hace 500 metros y no va a encontrar ningún espacio público agradable para estar, no va a tener espacio público. Se va a tener que juntar en una vereda, en una calle, no va a tener el lugar que hace a la calidad de vida de un lugar que tiene buenos espacios públicos, que tiene buenas plazas, y que las plazas están cerca. Por lo cual hay ciudades o pequeños pueblos que tienen condiciones muy interesantes para vivir esta situación de pandemia, y hay otros que, bueno, que realmente lo padecen porque no hay ciudad, digamos, justamente, no hay espacios de encuentro, de convivencia. Bueno, esa es una cuestión que también nos preocupa a los arquitectos y urbanizadores y paisajistas, ¿sí? Pero no me quiero ir de ese frente, sino plantearlo simplemente, o sea, como una mirada de análisis de situación, donde uno analiza el contexto de cada localidad, tanto en lo urbano y lo rural, y puede tomar definiciones de cómo vivimos, cómo es nuestro patrón. Nosotros en alguna bibliografía europea encontramos la postura de las ciudades compactas, que tiene que ver con una lógica de la estructura europea y que tiene por ahí muy poco que ver con los pueblos y las ciudades de nuestra región, que no tienen ese concepto plasmado en el territorio, sino que nuestras ciudades y pueblos de la región del centro del país tienen un nivel de expansiones diferenciados, tienen niveles de densidades poblacionales bajas. Entonces, por ahí, acá hay una alerta donde nosotros deberíamos pensar nuestros pueblos, nuestras ciudades, ya sean pequeñas, medianas o grandes, en función de nuestra realidad, y a partir de ahí definir qué es para nosotros una ciudad compacta o qué es para nosotros una ciudad con una densidad eh, razonable, ¿sí? En términos de cantidad de gente que vive en un lugar, ¿sí? Que no solo que reside en el lugar, sino que trabaja en el lugar, se recrea en el lugar, etcétera, etcétera. Eh, y ahí hay un concepto que se está manejando en ciudades medianas y también en grandes ciudades, que es el concepto de la proximidad. No sé, Aileen, si lo has escuchado, pero Ah, sí, sí. en estos tiempos la idea de la proximidad para que las personas que viven en un lugar tengan la mayor cercanía a los sistemas de calidad de vida que le da ese lugar. Entonces, mientras menos tiene que recorrer esa persona para llegar a cubrir las necesidades que veíamos por acá arriba, comer, vivir, el propio desplazamiento, qué compramos, cómo trabajamos, todos esos frentes que hacen a cómo uno vive en un lugar, fueran de recorridos o de sistemas de proximidad. Y, por ejemplo, nosotros con el equipo de periurbano hemos visto que todo proceso de cercanía, donde la ruralidad da un aporte muy valioso en cuanto a la calidad de los alimentos que da y que está dentro de la región, que estaría, por ejemplo, en el caso de una ciudad como Villa María, tenemos todo un contexto, que es esto que está pintado en gris aquí en el gráfico, que es el contexto Ujú. de ruralidad que hace al ejido urbano. Lo que está en gris sería la ciudad urbana, y lo que está en amarillo son los nuevos emprendimientos residenciales que están dispersos por La toda la periferia. ciudad. Pero en un análisis de este contexto de periurbano es muy interesante la visibilidad que tienen esos espacios de ruralidad, donde tenés tambos, donde tenés sistemas productivos, donde tenés materia prima, donde tenés alimento, y que una ciudad que los tiene cerca, la pandemia la vive mejor, tiene mejores Claro, condiciones. Por lo cual, sí. esa visibilización es positiva en esa línea y es negativa en las condiciones de muchas de las personas que trabajan en ese territorio, Mm. que es un territorio gris, que es un territorio que no tiene pautas muy claras, donde no hay tanta normativa
que pueda regular situaciones, donde hay mucha conflictividad. Entonces, estos paneos de loteos amarillos aparecen y cambian esa realidad y claro. van Bueno, movilizando pero no ciertas tienen una actividades lógica tampoco inclusiva, va, qué sé yo, no sé si son emprendimientos privados. la cosa es que la mayoría de los que están planteados acá Sí, son de carácter privado. tipo Hay country. algunos que son hechos por el Estado, los mínimos. Hay algunos que tienen alguna definición de parte del Estado. Para el caso de Villa María hay algunos, en el caso de Villanueva, que es la ciudad aledaña donde yo vivo, Sí, hay mucho menos. Y hay un volumen de superficie consumida para esa actividad que va desplazando a otras claro. que son muy importantes para una calidad de vida de esa población, ¿no? Cómo se mueven las huertas, cómo se mueven inclusive las producciones de ladrillo y cómo se muestran las debilidades de esos grupos vulnerables que son movilizados hacia los peores sectores, básicamente, ¿no? Ujú, Son claro. movilizados a los sectores de las afueras. También hay un estudio que nosotros hicimos hace unos años de vulnerabilidad habitacional, tomando algunos datos del INDEC, y en base a eso manchamos zonas, en el caso de Belleville, que tenían problemáticas sobre todo de déficit habitacional. Y en base a eso ¿Puede ser detectamos que lo hayan cuáles. presentado en un congreso, en una Sí, sí, jornada? le hemos presentado en Mm, un congreso, hicimos un protocolo de trabajo donde trabajamos con parte del equipo de la carrera y con el municipio de claro, Belleville. de Belví. Hicimos un asesoramiento al equipo vinculado con obras públicas y también con el de trabajo social de la MUNI. Hicimos unas encuestas y bueno, hicimos un desarrollo para ver cuál era la situación y por qué lo pongo acá. Bueno, frente a este contexto de fragmentación social que existe en nuestras localidades, tomemos cualquiera del interior, Belleville es un ejemplo, encontramos que hay zonas brillantes y zonas opacas, zonas que tienen un enorme desarrollo en infraestructura, en calidad del espacio público, en definiciones que tienen que ver con el hábitat, que en esta pandemia seguramente tendrán mejores niveles de conectividad y etcétera, etcétera, frente a otros sectores que están totalmente aislados y relegados Claro. y donde todas estas infraestructuras que hacen a la calidad de vida muestran un territorio opaco, que no tiene esas posibilidades de funcionamiento. Y en la lectura que nosotros hicimos en este trabajo, yo quería recalcar que hicimos una parte del trabajo mirando capacidades de los sectores populares para llevar adelante un proceso de mejora de su hábitat. Entonces veíamos que había sectores en ciertas áreas de la ciudad, en este sector del sudoeste de la ciudad y en este sector del este de la ciudad, que había capacidades para el desarrollo de vivienda por autoconstrucción, que es un tema interesantísimo, da para hablar para rato, pero el punto cuál era? Era que no solo miramos las necesidades de las personas y las familias que necesiten hábitat, sino que mirábamos también cuáles son las capacidades de ellos para revertir esa situación. Y en ciertos lugares detectamos que había capacidades más que interesantes para la autoconstrucción y autogestión del hábitat. Y ese es un tema que muchas veces los municipios desconocen y al encontrar esa información vos podés promover políticas que tengan que ver con el desarrollo habitacional por parte de quienes viven en el lugar. ¿Sí? Y entonces ahí empezás a indagar en ciertos instrumentos de hábitat que podés llevar adelante y que son sumamente valiosos para el desarrollo de esas comunidades. Yo me acuerdo, Javi, que yo estaba cuando habían expuesto eso y yo justo laburaba en ese momento en Vida Digna Ah, y mira, laburaba con Melville, particularmente, digamos, me acuerdo y que me parece que, no sé si vos fuiste el que me respondió, pero me parece que, bueno, era el equipo, ¿no? Y como yo le había preguntado como cómo articulaban eso con los programas provinciales y en realidad la respuesta fue que como que el programa, viste, bueno, es lo que hablamos siempre, digamos, cuando vienen recetas, había muchas de las personas que vivían en ese lugar que no podían ingresar por irregularidades con el terreno, porque en realidad
era para hacer una mejora puntual y en realidad lo que ellos querían era hacer otro, o sea, un comedor y no un baño. Bueno, me acuerdo, Ujú. digamos, por eso me acuerdo mucho de eso, porque me había parecido súper interesante como analizarlo desde ahí. Yo me acuerdo que a Belleville se le dieron muchos programas dignos. Yo fui varias veces a entregar ahí. ¿De cuánto? Eh, Recordame, era un monto que daba el gobierno provincial para hacer mejoras, ese que vos comentás. Empezó siendo 20.000, después fue 25.000 y después yo al último, cuando ya me había ido, pero yo te estoy hablando hace 3 años o 2 años y medio. Sí, claro, porque Eh, fue para 2016-2017. claro, se fue antes de las elecciones. Sí, no, 2017, 2017, Sí, 2016-2017. Eh, Después, al último que yo estaba, se le daban 30.000 pesos. Y en realidad, en teoría, se podía hacer o una cocina o un baño, porque era un programa que estaba como apuntado para eliminar el hacinamiento y la cuestión sanitaria, digamos. Y bueno, como eso, ¿no? Como lo que implica cuando se piensa un programa desde una receta que finalmente me acuerdo que me habían respondido eso, como que había como dificultad en la articulación con el programa, porque no era la necesidad de las personas que estaban viviendo ahí. claro. Vos sabés que el trabajo que hicimos en Belville tuvo una lógica de ser trabajo diagnóstico, es decir, mirar, tener datos y con ese dato que se dispararan algunos programas específicos. Eh, en particular con el programa Vida Digna, a mí me parece que lo que le faltaba al programa era un trabajo de seguimiento de parte de los referentes del municipio, tanto en las áreas sociales como en las áreas de obra pública o de vivienda propiamente dicho, porque no se tenía tan claro cómo invertir ese fondo en esas mejoras o reparaciones, ¿no? Me parece que ahí Hubo, estaba uno de los hubo puntos críticos. en las localidades más chicas, yo tenía el Departamento General San Martín, Unión y Río Segundo. Y porque laburaba no sé, nos habíamos repartido por departamentos. O sea, hay localidades chicas bueno, con intendentes muy copados che, pero Sí, me estáis no viendo, dejes de ¿no? presentar, perdón, yo No, dale, dale, te dale, así nos vemos un poco interrumpí. la cara, porque si no, no te veo y no podemos. Que bueno, que han hecho, o sea, bueno, ustedes laburan en la facultad con el Don Cativo, el Gastón, un grupo ahí de intendentes del departamento Río Segundo me acuerdo que se juntaban entre ellos y hacían capacitaciones para después capacitar a la gente. Digo, como estaba tan descentralizado el municipio, el seguimiento, como vos decís, había algunos que lo hacían muy bien, sobre todo las localidades más chicas, y sí, y Belleville y todas las localidades más grandes era más complejo, digamos, era más complejo. Claro, vos sabés que una especialista en el tema, fue mi directora de tesis, que es la doctora Daniela Gargantini, y que labura el tema hábitat integral, que es uno de los perfiles más que interesantes para mirar territorio, ellos generaron desde el CEBE, que es el Centro Experimental de la Vivienda Económica, un registro de demanda habitacional, que lo que hace el registro es captar necesidades y capacidades. Porque las personas tienen muy claro qué les falta. En cualquier barrio vulnerable tienen súper claro si le falta el baño, si le falta la cocina, si le falta una pieza. O sea, ellos la prioridad la tienen recontra clara. Pero lo que necesitan es saber si un equipo los puede acompañar y asistir en un proceso. La autoconstrucción, por ejemplo, es uno de los caminos, pero si la haces asistida, tiene un valor y un agregado. Si la haces colectiva, es mucho mejor porque trabajas en vez de con una situación, con 20 situaciones. Ay, se cortó, Ailén. Ahí voy a retomar. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No te escucho. No, no, ahí me escuchás. Ah, bien, El bien. internet pasa, el internet. Bueno, no hay problema. Eh, entonces te decía que
estamos hablando, bueno, de la situación de Belleville, pero que pasa en muchas localidades, respecto a desconocer la necesidad y desconocer la capacidad de los sectores populares en el desarrollo del hábitat. Esas dos variables, en general los municipios no quieren conocer tanto, esto lo voy a decir entre comillas, porque si vos movilizás a toda la localidad preguntándole qué necesitan y qué capacidad tienen para resolverlo, generás la expectativa, por lo cual primero lo tendrías que tener en la Conciencia. agenda pública puesto. Si vos no tenés el tema en la agenda pública, haces esta Ujú, movida, va a ser contraproducente para la mirada de cualquier intendente. Ahora, si vos tal realmente cual. tenés el tema y lo querés poner en la agenda pública, me parece que conocer la situación de tu localidad y de tu contexto y de las personas y familias, de la diversidad de estructura familiar que existe, personas que viven solas, personas que viven entre dos o tres familias en el mismo lugar, familia tipo, familia numerosa, etcétera, 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 bajo todas esas líneas, lo que está claro que no tenés que hacer es la típica de vivienda llave en mano, de dos dormitorios todas iguales. Eso es lo típico, lo que se Ujú, hace. Eh, pero desde una sí, mirada del hábitat integral, me parece que ahí hay un aporte más que interesante en esto de no solo mirar la vivienda, sino hay un autor que es Peña Bernet, que dice que hay que mirar las funciones colectivas del territorio en un proyecto hacia la vida digna, ecológicamente sustentable y con la protección de la vida y de la comunidad. Me parece que esa es una muy linda reflexión para pensar la idea de hábitat como lugar, que no es solamente una cuestión viviendista o habitacional, sino que es más compleja y mm, tiene que ver con la calidad de vida y los sistemas de vida que tenemos, ¿no? Que muchas veces son contraproducentes como lo estamos viendo en nuestras localidades, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Voy a Es volver así. a compartir. Sí, sí. Ahí Yo a veces vamos. me silencio porque estoy con una amiga y está en clases también para que no se Sí, escuche. dale, no hay problema. Bueno, entonces, recién hicimos un análisis de la situación de dónde vivimos, cuáles son las situaciones del hábitat, muy generales, pero que hacen hacer una mirada del territorio. Y después una pregunta que nos hacíamos cuando nos visitó el doctor Andrés Barqui, que es especialista en el tema de periurbano y los sistemas productivos, nos planteaba esta idea de reanclar esos sistemas con características socioculturales, o sea, mirar quiénes son los que trabajan ese periurbano, quiénes son los que trabajan estos sectores grises entre lo urbano y lo rural, y tratar de empezar a reconectar los actores en una red alimentaria que no solamente tiene que ver con la ciudad, sino con su entorno regional. Después uno de los desafíos es esta lucha que existe entre lo que se denomina gentrificación verde, vinculado a los barrios cerrados o los countries, ¿no? que tratan de, a partir de generar una fragmentación urbana, generar condiciones para ese grupo social que pueda hacer un desarrollo de ese tipo de barrios, y que hay una pelea con los usos valiosos definidos por la conservación, la gestión del paisaje, el agroturismo, la educación ambiental, el patrimonio rural, y que tiene que ver con las cadenas de alimento del desarrollo productivo de un lugar, ¿no? Que me parece que esta pandemia ha puesto también en escena, y lo hemos charlado en otras conversaciones. Además de eso, bueno, hay algunas temáticas que tienen que ver en el qué compramos y qué utilizamos y que empiezan a definir situaciones de manejo inadecuado de residuos, la necesidad de diversificar la base económica local y problemas que puede traer de la mano de las industrias en ese contexto, y búsquedas como existen de por ejemplo, las propuestas de reciclado, de proyectos de reciclado, que hay muchas en los municipios o de instituciones que Ujú, se dedican, en este caso, al desarrollo de ladrillos PET, o el Arca Mendoza o el Arca Córdoba, que trabaja en la relación entre pequeños productores y consumidores responsables, que es una iniciativa más que interesante, o otros emprendimientos, como emprendimientos culturales de desarrollo,
estos son en otros países, como en este caso de Buenaventura, que es un emprendimiento cultural que nosotros habíamos visto, no sé si el año pasado, uno de los videos que contaban un poco esta idea de los emprendimientos culturales o las industrias culturales que permitían a un lugar capacitar a quienes hacen un desarrollo, supongamos, vinculados a productos regionales, productos del lugar, que hacen un aporte en esa línea y que también son muy interesantes. Y por último, el cómo nos desplazamos, ¿no? En esta imagen que vemos acá de movilidad, fíjense cómo las ciudades de las grandes rutas, de las grandes avenidas, tiene esta característica del vehículo individual puesto como primer estandarte de la movilidad, y fíjense lo que sería esa misma cantidad de gente ubicando vehículos colectivos. Cambiaría totalmente los sistemas de movilidad en esta lógica de hacer cambios en la pirámide, ¿no? Trabajar las líneas de movilidad sustentable desde el peatón hacia la bicicleta, hacia el transporte público, luego el de carga y al último el privado, ¿no? Y pensemos qué pasa en las grandes ciudades con los desplazamientos, los tiempos de desplazamiento. Hoy en las grandes ciudades necesitas tiempos mucho mayores y imagínense en la condición de pandemia que vivimos, en el hacinamiento de los mismos espacios de transporte colectivo, lo que van a dificultar la vuelta a algún nivel de normalidad en esas ciudades, en esa búsqueda de desplazamiento. Habíamos empezado la charla, yo recordaba hoy una de la intendenta de París lanzó en su propuesta de campaña la ciudad de los 15 minutos. ¿No? Esta ciudad de proximidad la lanzó el año pasado. Y cómo esa idea, que está bien, es de ciudad europea, también la están tomando grandes ciudades de nuestro país, cómo debería cambiar el sistema para que nos desplacemos poco, lo mínimo indispensable, en cercanía con nuestro contexto y dejar de hacer ciudades que cada vez son más extensas y que tenés que recorrer miles de kilómetros o que un producto va y viene, como el otro día comentaban aún, va y viene de un lugar y vuelve y hace miles de kilómetros con una huella ecológica infernal de ese producto porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Tal cual. Que es parte de las reflexiones que tenemos que hacer en este sistema en el que vivimos. Bien, y para no extenderme, planteo las últimas placas que tienen que ver con estos desafíos. Yo lo pongo en términos de los gobiernos locales porque es uno de los temas que a mí me interesa y que es uno de los puntos de partida que siempre tomo, ¿no? Cómo los gobiernos locales pueden encarar estas definiciones. Por un lado, las típicas competencias y funciones del municipio y la sumatoria de nuevas incumbencias, la lógica de la proximidad, donde acaban nuestras competencias, decía un intendente, empiezan nuestras incumbencias. O sea, cada vez más los gobiernos locales tienen mayores desafíos para adelante, para llevar adelante. ¿Era intendente? ¿Cómo? ¿Subirats era intendente? No, este es un autor, Joan Subirats es un autor sí, que habla de la temática, pero que él hace una encuesta a diferentes autoridades, de intendentes digo, pero creo que él decía que eran alcaldes, pero que preguntaban a ver cuáles son los temas de agenda, y en los temas de agenda los intendentes, en general, si hacías una nómina de 10 ejes de agenda pública, con algunas diferencias tocaban más o menos los mismos temas. Ahora, llegaba un momento que esos temas se expandían a incumbencias impensadas. Por ejemplo, en el caso, pensando hoy en la pandemia, ¿cómo deberíamos pensar la conectividad de las familias o de los ciudadanos? ¿Cómo está dada la conectividad en cuanto a internet, a datos, a computadoras, a posibilidades de acceso, que hoy se encuentran en una enorme dificultad y será un tema nuevo para cargar en la mochila de los gobiernos locales? Y es así, tiene que ser así, porque los gobiernos locales cada vez tienen que definir, salir de esa lógica de la supervivencia de alumbrado, barrio y limpieza, el ABL,
a la multiplicación y sofisticación de esas demandas, porque son en estos tiempos cada vez más sofisticados, ¿no? Y en base a eso, un cuadro que lo mostraba Daniela Gargantini, este cuadro de la gestión gubernamental, que me parece muy interesante haciendo una relación con la informática, ¿no? Hay diferentes planos de actuación municipal. Uno podría decir, no sé si se ve bien claro ahí. Sí, sí, lo veo, lo veo. Porque por ahí, a ver, voy a tratar de presentar un poquito más grande. A ver si lo vemos. Ahí. Perfecto. Bien, ahí uno dice, bueno, hay nuevos planos de actuación municipal. Lo que tiene que ver con, podemos empezar desde arriba hacia abajo, ¿no? El soporte físico, la infraestructura y los servicios, que es lo que yo cuento en mi localidad, que esta es la mirada, si se quiere, tradicional. Luego está el soporte inmaterial y cualitativo, digamos que tiene que ver con lo que por ahí hablábamos de actores, de instituciones, y que define también este soporte organizativo y de articulación actoral que tanto hablamos cuando leíamos los textos de Madoeri o de Boissier, ¿no? Cómo se relacionan y se dan sinergias entre diferentes actores e instituciones para lograr un desarrollo de una localidad o de un territorio. Luego el soporte financiero, desde donde estas comunidades pueden captar recursos para, tanto en el plano privado como en el plano público, y las actuaciones, en todo caso, que se pueden hacer de manera articulada, tan importantes y necesarias, y el desarrollo de la sostenibilidad, ¿no? como otro frente que hoy más que nunca se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Sí. Bien, y en ese sentido, bueno, la capacidad para generar capital social, estos tres círculos que muestran un poco el desafío de si estos puntitos fueran instituciones y las líneas fueran relaciones, el conjunto que trabaja el gobierno local A es mucho más diverso, sólido, interdisciplinario que el que puede trabajar B o el que trabaja como una célula más bien aislada. Y esto tiene que ver con las relaciones de actores e instituciones, con sus redes, con sus nexos, con las facilitaciones entre los individuos y organizaciones, que en muchos casos es parte del punto de partida y en otros casos debemos de alguna manera acompañar desde nuestra mirada de desarrollo, acompañar y consolidar. Y aparte de eso, ¿cuáles son las capacidades para lograr consensos y acuerdos? Que es uno de los temas que también hemos estado charlando en estas últimas intervenciones de texto, ¿no? ¿Cómo logramos que en esa lógica de cierta diversidad que existe, lograr acuerdos como para salir adelante? Hay algunas medidas que se pueden tomar en un contexto de pandemia que pueden alinear ciertas propuestas que en otro contexto tal vez no se podrían, ¿no? Que es decir, bueno, estamos en un contexto que amerita que nos juntemos y definamos caminos en común, y eso puede ser una ayuda y un impulso para llevar medidas que son sumamente interesantes en esta lógica del desarrollo territorial, ¿no? Y bueno, ahora ya como para ir cerrando, esta idea de la capacidad de co-construir, esto tiene que ver con las definiciones de relacionarse y de participar, de lograr que la ciudadanía y sus instituciones participen y ver a partir de qué planes o de qué programas o de qué proyectos podemos llevar adelante estas propuestas. Yo ahí puse como ejemplo planes de ordenamiento territorial, pero podemos poner cualquier ejemplo que tenga que ver con un desarrollo de la planificación, que si es estratégica deberá incluir los actores y deberá escucharlos. Podrán estar también estos diagnósticos como una mirada que uno puede hacer y a partir de ahí lanzar propuestas, o los espacios de diálogo interdisciplinarios como son las mesas de concertación y tantos otros instrumentos que podemos de alguna manera llevar adelante en el desafío del desarrollo local. Y las últimas dos placas tienen que ver un poco con lo que veníamos charlando, esta idea o desafíos y repensar los desafíos a partir de lo que son las propias dimensiones del desarrollo, darles un sesgo a nuestra propuesta de desarrollo en alguna de las dimensiones, porque también creo que es válido Obvio.
porque cada uno le dará desde el espacio donde uno trabaja, donde uno puede aportar, así que puede tomar una dimensión más cuerpo que otra dimensión. No, y Después, también desde el territorio, ¿no? Porque digo, por ahí, cuando uno toma alguna temática o alguna punta de iceberg para elaborar, también sale de cómo se formula el territorio, ¿no? Pienso que si yo en Unquillo, que elaboró con el capital cultural, bueno, a partir de ahí también empiezan a abrirse otros caminos, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y creo que hay que tener en claro que pueden ser muchas vertientes de estas dimensiones, que en algunos casos tienen un perfil muy claro y en otros son más interdisciplinarias, si se quieren, y Ujú, tocan diferentes estructuras en la propia dificultad de los actores y las instituciones locales, ¿no? tal cual. Bueno, como otra definición, bueno, tener claro un diagnóstico del territorio y cómo a partir de ahí podamos lanzar políticas acordes a ese territorio. Mirar también los patrones de consumo. Nuestras localidades tienen patrones diferentes. Seguramente Córdoba, por su estructura y área metropolitana, tiene ciertos patrones que son diferentes a los que podemos tener en esta zona y que posiblemente sean diferentes a los que podemos tener en el noroeste de la provincia, ¿no? Cada lugar tiene sus particularidades y sus modos de vida y habrá que también ponerlos, analizarlos para poder hacer un proceso de acompañamiento, ¿no? Y bueno, por último, ¿cómo se manifiesta en ese territorio las pautas de desarrollo urbano-rural, el desarrollo social humano, el hábitat, el desarrollo productivo, el desarrollo sustentable o insustentable? Y por último, como otro lado de estos lineamientos, buscar estos niveles cada vez más altos de sostenibilidad política, social, económica y ambiental, buscar esa articulación y cooperación en procesos valiosos. Creo que ahí, como los licenciados en desarrollo y quienes trabajamos en temas de desarrollo, pueden marcar muy bien caminos en ese proceso de acompañamiento y detectar sobre todo cuáles son procesos valiosos. O sea, si yo vuelvo a la placa que mostraba del territorio y de esas zonas grises que tenemos de periurbano, si yo no destaco que es muy importante el sistema alimenticio que está rodeando la urbanidad, y la urbanidad va a avanzar y se va a comer toda esa parte valiosa que tengo de territorio en actividades que no le dan nada a la ciudad, que posiblemente le den a algún emprendimiento de desarrollo económico, pero no va a ser un emprendimiento de desarrollo social, cultural, humano, ¿no? Entonces me parece que quienes llevan esos procesos de cooperación, que son los agentes de desarrollo, actores de desarrollo local o los licenciados en desarrollo, me parece que pueden marcar cuáles son los procesos valiosos en esa red local. También la definición acerca de cuáles son nuestros patrones de producción y consumo, en una clave más razonable, proponer agendas de desarrollo a medida en función de lo que encontramos en esos gobiernos locales o en la sociedad civil, si aportamos de un lugar de la sociedad civil, donde nos paremos. Eh, y el desafío de ampliar las incumbencias y mayores planos de actuación. Yo cuando les mostraba recién este cuadro que Daniela Cargantini hizo hace un tiempo, bueno, ese cuadro vuelve a repensarse en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo y cómo le damos más importancia a algunos de esos planos de actuación que tienen los gobiernos locales, que me parece que pueden ser más que interesantes. Y bueno, por último, capacitarse en ampliar las capacidades para liderar procesos. Y esto está vinculado a esta lógica de liderar procesos en el acompañamiento. Creo que las propuestas vinculadas al diálogo, las mesas de concertación, me parece que son instrumentos más que valiosos como para acompañar procesos detectando ese perfil de la localidad y de desarrollo territorial que la localidad te la tiene que contar. Entonces vos podés generar espacios para que te cuenten para dónde, y también vos en esa generación de para dónde podés decir, bueno, con qué instrumentos podemos de llevar ese para dónde. Que es uno de los desafíos, creo yo, de la temática en general del desarrollo local y de las incumbencias de los futuros licenciados. Que por eso me parecía que podíamos hacer una lectura de esto,
bueno, que es un aporte a lo que venimos trabajando de la complejidad del desarrollo y que seguramente seguiremos construyendo en los debates y clases sucesivas que podamos tener en este taller y fuera de este taller. Ujú. Bien, yo lo que voy a hacer, esta clase la tenemos grabada, así que yo después la voy a subir al campus virtual. Voy a hacer un apartadito para cerrar esta definición de la complejidad del desarrollo. Voy a subir el texto que se llama Territorios post pandemia. Este texto es un texto de 4 o 5 páginas que escribimos con unos amigos de la temática Hábitat, Ambiente y Territorio, que es un equipo en formación que mezcla gestores vinculados a municipios con investigadores. Entonces, con Ana Guzmán, que ella trabaja todo el tema de ecología y la mirada del periurbano, con Caro Nievas, que labura el tema hábitat, con Silvia Carriazo, que labura acá en el municipio en planeamiento. Hemos elaborado un documento, que es un documento más que todo de presentación de cómo vemos nosotros hoy la situación de la pandemia, y definimos algunas claves. Parte de esas claves es parte de los aprendizajes que hemos tenido en ese grupo en este último tiempo, y que tiene que ver con el hábitat integral, que tiene que ver con valorar la proximidad, las condiciones de la ciudadanía, el papel de los gobiernos locales, la lógica de la interdisciplina, el tema de la soberanía territorial. Bueno, hay un par de temas ahí que nosotros un poco lanzamos como, de alguna manera, como una propuesta que tiene que ver con nuestra mirada, y que también es una forma de expresarnos frente a lo que vemos en este territorio, en este contexto, y que seguramente tiene partes a poder desarrollar aún más. Es un texto que puede recibir, si se quiere, críticas y completamiento, porque es una mirada, seguramente faltarán otras, pero que de alguna manera marca algunos aspectos que nos gusta rescatar, y algunos caminos que nos gusta rescatar y que tienen que ver con el territorio y cómo lo vemos y cómo podemos lanzar algunos caminos para mejorar esa situación territorial, siendo el territorio un actor más que importante, ¿no? En el desarrollo bueno, que nosotros analizamos acá y que proponemos. Así que ese material, que tiene una mirada, si se quiere, es una mirada de desarrollo vinculada al ambiente, vinculada a la sostenibilidad, y que bueno, y que toca varios temas a modo de una introducción temática como para seguir aportando, y que por ahí en algún momento también sería lindo que parte de ese equipo venga y nos cuente un poco en el taller algunas de las cosas, sobre todo de la mirada, de por dónde vamos, y también de las complicaciones que tenemos para que las cosas salgan, ¿no? Porque también hay que contar un poco cómo ciertos procesos se ven truncados y por ahí no llegan a avanzar, ¿no? O sea, llegamos hasta un punto y no podemos dar un salto para transformar esos territorios como nos gustaría. Bueno, si te parece, Ailén, cerramos la clase para que quede este material. Yo Una conversación. Es una mano a mano que después van a escuchar otros externos. Pero bueno, yo no quería perder el espacio como para también poner un poco, cerrar un poco ese tema, y que en todo caso nos quede abierto el próximo tema, que tenía que ver más específicamente con cadenas de valor. Me parece que el tema 3, que es desarrollo local y cadenas de valor, es un tema más que interesante. Estaría bueno que vean los videos, tanto el de historia de las cosas como las cadenas globales de valor, comprar, tirar y comprar, que me parece que son los temas que hacen a la cuestión de fondo. Y bueno, ya estamos terminando el semestre, así que seguramente quedarán cosas en el tintero. Dentro de esas cosas en el tintero, me parece que un análisis sobre la coyuntura de... Lo bueno de la virtualidad es que de última se van a poder ver en el descanso. Claro, claro. Como mucho uno va avanzando por ahí. Claro, va a estar ese tiempo.
y un poco lo que charlamos al principio, antes que no estábamos grabando la charla, sería interesante poner este tema de la definición de la expropiación de Vicentín como uno de Ujú. los temas actuales para ponerlo también en discusión, ¿no? Cómo en este contexto de pandemia entra esta definición y ver ese proceso, hacer un análisis de ese proceso, que lo podemos hacer a partir de algunos textos, de algunos artículos que vayan surgiendo, eh, y ver cómo va evolucionando el tiempo. Me parece que es un tema muy importante, es un temón, y lo podemos empezar a trabajar también para el segundo semestre. Sí, es importante y está bueno ver cómo va avanzando todo. A Bueno, mí, a mí me genera un poco de miedo también, viste, hay como una cosa ahí de cómo se va a ir desarrollando después, pero bueno, Bueno, esperemos que yo bien. te contaba que hay un Me parece que es una buena artículo, el primer oportunidad. artículo que yo leí es un artículo de la revista Anfibia, que trabaja el tema con algún grado de optimismo respecto a las posibilidades que puede tener la expropiación y en el contexto que se da, y da algunas variables que me parece que está interesante. Seguramente ese material también lo vamos a estar subiendo y seguramente Naum nos podrá Perfecto. contar también algunas definiciones, así que me parece que ya tenemos como un frente como para ir absorbiendo, digamos, una mirada de actualidad, que también esta asignatura como taller de integración tiene que ir tocando temas de actualidad para que de alguna manera los debatamos, nos apropiemos de teorías y las bajemos con casos de actualidad. Me parece que ese trabajo da sus frutos, así que bueno, también lo vamos a estar incorporando seguramente para el segundo cuatrimestre. Bueno, nos despedimos en esta y Bueno, seguimos en Javi, contacto por el campus virtual o por el WhatsApp. Bueno, bárbaro. nos estamos viendo. Gracias, Javi, te mando un Chao. beso. Hasta pronto. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chau.